En México, las cifras del cáncer van en aumento año con año. De hecho, en México es la tercera causa de muerte y sobre todo en cáncer de mama en mujeres es la primera causa de muerte. Algunos de los tipos de cáncer más frecuentes es el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de piel, colorectal y el gástrico. Es un problema de salud pública ya que genera un impacto enorme en la vida de cada uno de los pacientes que lo padece de manera social, psicológica y sobre todo económica. El cáncer, hacemos mucho hincapié en la prevención, el tratamiento, en el diagnóstico oportuno sobre todo, ya que un diagnóstico oportuno y una efectividad en el tratamiento son determinantes para la sobrevida de los pacientes. Es decir, si nosotros detectamos a tiempo cualquier tipo de cáncer, la sobrevida del paciente puede ser mucho mejor o el pronóstico puede ser mejor. Hay que recordar que algunos o muchos de los cánceres son curables si se detectan a tiempo o también pueden ayudar sobre todo a que haya un mejor apego y control de la enfermedad. Enfermería oncológica es el tema del día de hoy. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Agradezco a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros todos los lunes. Y hoy tengo el gusto de estar con Nonita. ¿Cómo estás? Bien, Pepe, un gusto de verdad también para mí compartir contigo. Y pues este tema que es súper importante para hablar de cáncer y de toda la labor que realizan los enfermeros en este tema, que la verdad es mucha. Quédese con nosotros, comparta todas sus dudas y con gusto también las vamos a traer aquí al programa para que sean resueltas sus comentarios. Gracias, Pepe. De nada, les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Jessica Ramírez, bienvenida. Gracias. Coordinadora de Enfermería Oncológica de la UNAM. Yadira Salazar Benavides, bienvenida. Gracias. Enfermera especialista de oncología y coordinadora del servicio de quimioterapia de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM. Y Ernesto Ortiz Mesa, bienvenido. Gracias. Enfermero especialista en oncología adscrito al servicio de quimioterapia de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM. Recuerden que si no los pueden ver completos ahorita, pueden llevarse nuestra aplicación 11 más. Hoy estamos, la verdad, en un programa un tanto diferente, del cual estoy muy orgulloso porque hay que darles luz, hay que darle voz, hay que darle las gracias a los enfermeros. Casi siempre hablamos de enfermedades con médicos en el foro, pero es poco frecuente que tengamos enfermeros que ellos también, para nosotros los médicos, han sido nuestros grandes maestros. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos con ustedes para meternos de lleno al tema. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza. La atención hacia un paciente con cáncer representa un gran desafío para la familia y los servicios de salud. Estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza y vamos a platicar de enfermería oncológica. Primero les voy a pedir que nos definan qué es de enfermería oncológica. La enfermería oncológica es una especialidad que va enfocada a atender de manera específica los cuidados al paciente con alguna alteración oncológica, en este caso a los pacientes con cáncer. Es muy importante que conozcamos la palabra oncología, que se refiere a cáncer, y vamos a ver una cápsula de qué se trata lo que hacen estos maravillosos enfermeros y vamos a regresar a preguntarles cómo van, cómo le hacen para llevar a cabo este trabajo. Aquí la tienen. Bueno, los que estudian la especialidad en enfermería oncológica, previo tuvieron que haber realizado la licenciatura en enfermería. Dentro de la enfermería hay varias subespecialidades, enfermería oncológica es una de ellas. Es un año de especialización en enfermería oncológica. El especialista en oncología está capacitado con conocimientos para poder atender cualquier situación que se presente con el paciente oncológico. Ven toda esta parte desde la prevención en comunidad, están con el paciente o profundizan desde la parte diagnóstica, con todos los estudios diagnósticos, el tratamiento, la paliación y los cuidados al final de la vida. Específicamente los enfermeros oncológicos tienen este conocimiento en farmacología y conocen los esquemas de quimioterapia que se requieren o que se indican de acuerdo a los tipos de cáncer, cómo actúan en el cuerpo, cómo actúan en las células, cuáles van a ser los cuidados previos a iniciar un tratamiento de quimioterapia, cómo preparar incluso las mezclas de quimioterapia y cuáles van a ser los cuidados durante el tratamiento y después. Es decir, se encargan de
conocer o tienen el conocimiento de toda esta parte del paciente oncológico para poder brindar cuidados, evitar complicaciones o poder actuar ante alguna complicación, algún efecto secundario o alguna reacción adversa que los pacientes pudiesen presentar durante todo este periodo del tratamiento, que está enfocado solamente a la atención de este tipo de pacientes que requieren cuidados especiales dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del tipo de tratamiento y pues justo de dónde se encuentre localizado. La especialización tendrá más o menos unos 10 años a que se empezó a estudiar como una subespecialidad de enfermería. A pesar de que el paciente oncológico o el cáncer ha ido en aumento, aún siguen siendo pocos los especialistas en esta rama específicamente. Entonces puede ser relativamente nuevo, sin embargo hay muchos avances científicos y por lo tanto también los programas de estudio en cada una de las universidades pues año con año se van modificando justo para poder abarcar y atender toda esta parte de la población, ¿no? Ernesto, cuéntanos, por ejemplo, a ti, ¿qué te llevó a ser enfermero oncólogo? A mí me llevó justamente el notar todas las necesidades que tenían los pacientes. Sabía perfectamente que un paciente que atraviesa un proceso oncológico necesita mucho apoyo, tanto emocional, físico, necesita apoyo de la familia, necesita ser llevado prácticamente de la mano en todo este proceso porque todo esto es nuevo. Se enfrentan a un padecimiento nuevo y que definitivamente compromete su vida. Entonces, esto es lo que generalmente para los pacientes que reciben un diagnóstico oncológico es un duelo porque es la pérdida de la salud y eso es algo muy importante para ellos. Nos comentaste anteriormente en el previo que hacía falta enfermeros en el país en general. En enfermería oncológica, ¿cómo estamos de números? No se tiene exactamente todavía las plazas, pero en general enfermeros especialistas tenemos menos del 1% de esos que mencionaba, ¿no? Entonces, muchísimo menos vamos a tener especialistas aún. Es poquito y ojalá este programa les destape la curiosidad a la gente que está estudiando enfermería y piensen que existe esta gran opción en donde ustedes son los más pegados al paciente. Esto quiero que sea clarísimo, mucho más que nosotros los médicos. Norita, ¿tenías ya por ahí algún comentario? Sí, Blanca Estela dice que gracias por el tema, que hace 6 semanas desafortunadamente le detectaron cáncer a un hijo de ella y ella desconocía toda la información sobre el cáncer y este tema del equipo que trata a los pacientes y aprovechar aquí, Pepe, también y preguntarle a Ernesto, porque es muy joven, ¿cómo se da cuenta de esta necesidad de los pacientes? ¿Qué contacto tuviste para darte cuenta de eso? Porque no es normal y como nos dice la señora Blanca Estela, pues tenemos desinformación sobre esto. Yo creo que como hemos mencionado, enfermería se caracteriza justamente por esa vocación de servicio a otra persona. Entonces, el hecho de enfrentarte al sistema de salud que tenemos actualmente, a la carga de pacientes que tenemos actualmente, nos ha brillado justamente a eso, a identificar, adelantarnos y decir, ok, por eso es que nosotros reconocemos ciertas respuestas que faltan en nuestro paciente. Justamente por eso, porque estamos todo el tiempo de la mano con ellos, nos tomamos esos 5 minutos que a lo mejor nos vamos a atrasar un poco más en nuestras notas de enfermería, en nuestras hojas, pero nos tomamos esos 5 minutos más para poder hablar con el paciente y preguntarle, bueno, ¿cómo está? ¿Usted cómo se siente? Y esto nos va a dar una libertad de conocer más acerca de su padecimiento y de cómo podemos intervenir para que sea mejor su resultado. Claro. Hay otra también, seguramente es enfermera, porque dice María Lucía Suárez que gracias por tomar en cuenta a nuestro gremio, que es parte de lo que decías al inicio, Pepe, porque de verdad es que en el previo, para quienes no nos pudieron acompañar, les voy a comentar algo, porque son enfermeros, es doctor, y Pepe decía en realidad el confidente, el que está mano a mano con los pacientes, no solo en enfermería oncológica, pero específicamente aquí, que van desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos, en el caso que sea necesario, son ustedes y hay que visibilizar ese trabajo, pero sobre todo invitarlos, Pepe, a que esta especialidad, como decías, México es un territorio grandísimo y hace falta más especialistas sobre esto, pero ¿esto se puede estudiar en todo el país o tendrían que venir a la ciudad o a ciudades grandes para hacer la especialidad? Actualmente y afortunadamente ya se ha descentralizado la preparación y tenemos sedes en diferentes lugares, precisamente buscando cómo cubrir
toda la República, ¿no? Se han buscado lugares estratégicos como el Bajío, como Oaxaca, hemos tenido también en Chiapas, y tenemos varias sedes también en la Ciudad de México, ¿no? Y se siguen abriendo en otros terrenos para poder abarcar a toda la población, porque si no, no se podría. Va creciendo. Va creciendo. Esto es muy importante. Yo creo que es clave que conozcamos la importancia del enfermero oncológico. Yo se los digo desde el punto de vista de, como dijiste, la bata blanca. ¿Qué pasa si viene un paciente conmigo? Yo soy el doctor, lo estudio, le digo qué le vamos a hacer. Voy a escribir unas indicaciones si va a ser quimio, inmuno, lo que vaya a ser necesario, o si soy el oncocirujano, lo voy a operar y lo voy a regresar a su cama. ¿Quién está ahí pegado todo el tiempo? ¿Quién sabe qué le está pasando al paciente todo el tiempo? ¿Cuál es la importancia de la enfermería oncológica? Vamos a ver esta cápsula y ellos nos van a compartir sus experiencias. Aquí lo tienen. El profesional de enfermería, junto con un equipo multidisciplinario en la atención integral del cuidado de un paciente oncológico, es importante, ya que con nuestros cuidados, con nuestra buena atención y una buena calidad en la misma atención, brinda a nuestros pacientes y a sus familiares un proceso de enfermedad adecuado para que el paciente se adapte a este tratamiento, con la finalidad de lograr una buena evolución en cuanto a la vida de nuestros pacientes. FUCAM está enfocado al tratamiento, diagnóstico y prevención oportuna del cáncer de mama. Entonces, para todos nosotros como profesionales de la salud, independientemente de que nosotros estemos tratando con pacientes oncológicas, necesitamos tener una vocación de servicio en la atención de salud con nuestras pacientes, porque si nosotros no tenemos una vocación como enfermeras, la atención que nosotros les proporcionamos a nuestros pacientes no es inadecuada, pero no es la mejor, y las pacientes no se sienten acogidas por nosotros. Y a veces los cuidados que nosotros les proporcionamos con vocación, las pacientes lo toman muy susceptibles, son muy sensibles a nuestro tratamiento o a nuestra manera de expresarnos con ellas. Y de esta manera ellas se sienten satisfechas y llevan a cabo todos los cuidados que nosotras les proporcionamos. Aquí en FUCAM contamos con una campana que se toca al final del tratamiento de nuestras pacientes. Esta campana se encuentra específicamente en el área de quimioterapia, que es donde nuestras pacientes tienen o llevan a cabo el tratamiento más largo, sobre todo el proceso de la enfermedad. Cuéntenos, ¿cómo ven ustedes en los hospitales? ¿Qué es lo que hacen? Un día normal, ¿cómo es? Bueno, yo estoy en el servicio de quimioterapia. Un día normal recibimos a nuestras pacientes de primera vez que van a recibir su primera quimioterapia. Les informamos acerca de los efectos secundarios que van a presentar durante ese tratamiento. Les explicamos cómo es el proceso. Algunas pacientes al escuchar quimioterapia piensan que es otra forma o otro método de aplicación, menos que es una administración de medicamentos citotóxicos y que durante... ¿Qué quiere decir esto para que la gente nos comprenda? Quiere decir que son medicamentos que van a eliminar, a destruir las células del tumor, tanto también las células del organismo, tanto les explicamos que son buenas y malas. Esos medicamentos van a eliminar esas células y van a entrar por un acceso venoso, o ya sea por la vena o por un catéter que se les coloca a las pacientes. Les explicamos el tiempo de duración que va a durar su quimioterapia y les comentamos que durante el proceso de quimioterapia no van a sentir pues dolor, no van a sentir alguna molestia. Los efectos secundarios van a ser posterior a la administración de quimioterapia, posiblemente al segundo o al tercer día posterior, y durante el proceso de quimioterapia le vamos explicando sesión por sesión qué es lo que pueden hacer o qué recomendaciones van a poder hacer para disminuir esos efectos secundarios. Muy bien, expliquemos. La quimioterapia es uno de los tratamientos que existe para cáncer. Sabemos que ya hemos hecho aquí programas de los avances de cáncer, ya no se queda nada más en quimioterapia. Sabíamos que había radioterapia, hay terapia dirigida, inmunoterapia, etcétera, anticuerpos, mil cosas que existen ahora. Pero hablando de quimioterapia, hablan de un acceso vascular. El paciente normalmente trae un catéter que ya lo colocó algún médico,
Ojo, voy a decir una cosa, fíjense bien. Cuando un paciente me dice a mí, que soy médico, doctor, sea usted el que me ponga a mí ¿cómo le dice? El suero, porque así se dice en general. Digo, no, quienes saben poner son los enfermeros, a menos que sea un catéter central, que esa es otra cosa, pero en general una vía periférica, un catéter de los que nos ponen a casi todo el mundo para un procedimiento, es mejor que te lo ponga un enfermero, repítanlo 1000 veces, es mejor que te lo ponga un enfermero que un médico. ¿Tiene más práctica? Tienen 1000 veces más práctica que nosotros. Un paciente que voy a ver esta semana dijo, porfa, me lo pones tú, y le digo, no te conviene. Quien está ahí lo hace 1000 veces más que yo. Ahora, la quimioterapia, la gente dice, ¿qué es? Porque sigue como en una nebulosa. Quimioterapia básicamente quiere decir aplicación de un fármaco, pero no es como tomarse una pastilla, aunque sí puede haber quimioterapia en pastillas. Cuando van a un centro oncológico, están en una cama, están en un sillón, ¿y cuánto tiempo dura más o menos? ¿Y qué es lo que ustedes hacen durante este tiempo? Bueno, pues se ve las necesidades de la persona, ¿no? Puede estar en un reposet, puede estar en una camilla, dependerá de lo que necesite cada persona, y el tiempo, pues bueno, varía dependiendo también de su tratamiento, y se pone a través de un catéter, como lo mencionan, o a través de un suero, y a mí me gusta también explicar esta parte, ¿no? Muy claro, de que es un suero, pero que lleva, porque también hay que serles enfático, en que se agrega el medicamento ahí, ¿no? Porque de repente nada más piensan que es un suero cualquiera. Y también el catéter depende de la persona, del tratamiento, y también de la dificultad que tenga su acceso venoso, ¿no? También se puede. Y en este sentido, y si me lo permiten, Pepe, ahí va el paciente. En esta cuestión, cuando llegan, es un equipo multidisciplinario para atender a un paciente con cáncer. Por supuesto que hay un psicólogo, pero ustedes se vuelven también psicólogos de los pacientes. Cuando llega el paciente con ustedes, antes de toda esta cuestión técnica, médica, que es súper importante, anímicamente, cómo llegan los pacientes, cómo llegan los familiares, porque igual ustedes me están dando toda esta información, pero a lo mejor no los escucho, porque lo que yo tengo es miedo ante el diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de mama, que ustedes trabajan con pacientes con cáncer de mama. ¿Cómo es? Porque a mí ya me ha tocado acompañar, y ustedes, bueno, ¿qué les cuento? Y la verdad es que el paciente no está escuchando nada, porque estamos bloqueados en ese momento. ¿Cómo es? ¿Cómo reciben al paciente? ¿Qué preguntas se tienen? ¿Nos pueden hablar de esto? Sí, precisamente primero acuden a una consulta de primera vez con su médico oncólogo. En esa consulta el médico les explica acerca de todo el tratamiento que van a llevar, en este caso con quimioterapia. Les dan muchísima información, y como bien lo dices, los pacientes, al escuchar la palabra cáncer, se bloquean inmediatamente y parece que no escuchan las posibilidades de curación, si es en una etapa temprana. Entonces llegan con mucho miedo, con mucho temor a la sala de infusión, que es donde ya se presentan con nosotros, y nosotros les vamos a brindar ese tratamiento, vamos a aplicar la quimioterapia. Entonces, cuando llegan con miedo, con temor a lo desconocido, a pesar de que su médico oncólogo les brindó la información, firmaron un consentimiento informado, pues la palabra cáncer los bloquea. Ya estando en la sala de quimioterapia es cuando ya nosotros como personal de enfermería es cuando vamos poco a poco en cada sesión explicándoles el proceso, y eso les tranquiliza mucho, saber la información, saber que no, la palabra cáncer no quiere decir que van a morir o que van a fallecer, sino simplemente es una enfermedad y que la vamos a ir tratando poco a poco, y al mismo tiempo ellas nos expresan, ya se van abriendo, expresan sus emociones, lloran, expresan tristeza, desánimo, y es ahí cuando nosotros intervenimos al escucharlas, y en algún momento pues también hablamos al equipo de psicooncología para que nos brinden apoyo con las pacientes. Muy bien. Ahora, algo muy importante, el personal de enfermería está en la sala de infusión, se llama, donde están pasándose las quimioterapias, pero ellos, hay un área en donde se prepara, quiero que nos cuenten esto, donde se prepara el fármaco, luego cómo lo administran, y que además toda la vigilancia del paciente mientras está ahí está en base de ustedes. Cuéntenos ustedes, desde que el paciente llegó, está canalizado, trae su catéter, ya está en su reposet. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso?
¿Quieres? Cuando un paciente ya se encuentra en nuestra sala de quimioterapia, en ese momento es cuando nosotros empezamos a realizar estas intervenciones que son educativas. Que es lo que comentaban. Que es justamente lo que comentaba, que explicarle cómo se va a sentir con el tratamiento, qué puede llegar a sentir, qué es normal, qué no es normal. Y bueno, también aclarar ciertas dudas, ¿no? Es cuando nos damos esos minutos para que nos compartan cómo se sienten con el diagnóstico, cómo se sienten con el tratamiento, si quieren aclarar algo más. Entonces, yo creo que como enfermeros, a mí me gusta mucho un ejemplo que es el hecho de decir que al momento de recibir un diagnóstico oncológico es como aventarte de un paracaídas. Y te avientas de un paracaídas y te avientas con esos miedos. El médico te impulsa y te avientas. Entonces, ¿qué es lo que hace enfermería? Enfermería se encarga de trazar, de decirte dónde vas a caer. Mira, por aquí puedes caer de este lado, pero también puedes caer de este lado, pero quiero que sepas que en todo ese momento nosotros vamos a estar contigo. Te vamos a apoyar para que esto sea lo más llevadero posible. Entonces, nosotros como profesional de enfermería trazamos estos mapas para los pacientes. A mí me gusta agregar dos cosas hablando de esto y que tiene un poquito que ver con la pregunta. También que decía inicial, ¿no? El equipo es un equipo, yo lo llamo interdisciplinario, no multidisciplinario, ¿no? Es inter porque la participación del otro especialista es muy importante, ¿no? Si bien nosotros somos un apoyo emocional importante para el paciente, no dejemos de lado que tenemos que ser un equipo interdisciplinario, ¿no? Muy importante la participación de psicología. Exacto. Lo ideal sería que siempre hubiera un psiquiatra que por lo menos una vez viera a los pacientes, y porque el impacto es mucho, ¿no? Y hablamos ahorita a lo mejor un poquito de quimioterapia, pero no solo ese es el tratamiento. Radioterapia también es muy impactante para muchos pacientes. Estar en un tiempo en un aparato también es impactante, ¿no? Entonces también es importante recordar esas otras disciplinas que no lo logramos todavía porque, bueno, también psiquiatras son muy pocos en nuestro país. Psicólogos tenemos un poco más, pero psicólogos especialistas en oncología no los tenemos. Entonces sí es muy importante eso. Y otra cosa que me gustaría resaltar es la importancia de que también los especialistas en oncología, hablando de enfermería, tengamos consultorías de enfermería, ¿no? ¿Qué es esto de consultoría de enfermería? Tener el tiempo, o sea, un espacio para nosotros poder prescribir cuidados, ¿no? Entonces dar como esa atención, porque obviamente tenemos compañeros que tienen que estar poniendo tratamiento y es mucha la demanda de pacientes, ¿no? O sea, a veces se tienen hasta 75 o 85 pacientes por turno, por ejemplo, es la estadística del INCAN, ¿no? Entonces sería un poquito imposible poder darle ese tiempo de calidad a la persona y que pudiera recibir la información necesaria. Por eso lo necesario del equipo. Por eso es necesario del equipo de que se vaya abordando otras áreas de enfermería oncológica como la consultoría y dar el tiempo. Y muy importante, siempre les digo a todos mis compañeros, el 50% está comprobado de lo que se le dice al paciente es lo que se le va a quedar, ¿no? Entonces, si va a ir a radioterapia, pues lo que es fundamental de la radioterapia es lo que se le tiene que decir, ¿no? Si es de quimioterapia, nos interesa las urgencias. Entonces, siempre la primera es darle esa información, Ahora, lo relevante. Pero ¿nos podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, si voy a ir a radioterapia, ¿qué es lo básico que tendría yo que saber en estos 50% de información que me deben dar? Pues lo primero es si sabe de qué consiste su tratamiento, porque es otra cosa, ¿no? Que es la radioterapia. Entonces explicarle que es a través de un aparato que es muy similar, normalmente ya le hicieron estudios, ¿no? Como una tomografía donde va a entrar y va a estar unos minutos, segundos a veces, ¿no? Dependiendo del tratamiento. Y la otra cosa muy importante, las características con las que tiene que venir. Como va a recibir una irradiación a cierta zona, entonces que la piel tiene que estar limpia, que no tiene que tener cremas, porque si no, lejos de ayudar, vamos a perjudicar esa piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí eso es lo importante. En quimioterapia, pues los datos de alarma, ¿no? Fiebre, que se la tome, ¿no? O sea, que tenga una medición para que tengamos la certeza de que es fiebre, ¿no? 38 ya tiene que acudir. Incluso en algunos pacientes, si viven lejos, marcamos parámetros un poco más bajos para que les dé tiempo de llegar al hospital, ¿no? Si tienen diarrea, ¿no? Si tienen sangrado por cualquier vía. Entonces, esos son los puntos que damos a conocer y que en ese momento es lo que nos interesa que sepan. ¿Qué es su tratamiento, en qué consiste? Y los datos de alarma de uno o de otro. Pero a ver, vuelvo a retomar la pregunta que les hice. Estando ahí en la sala de infusiones, ustedes le pasan el medicamento y ¿qué más hacen ese rato? Porque hay muchas cosas que le ocurren al paciente y ustedes tienen que estar pendientes, los pacientes están monitorizados y queremos que la gente sepan cuál es la labor de ustedes. No nada más le ponen el medicamento y se van. ¿Qué pasa?
Bueno, cuando iniciamos esta infusión de los tratamientos, pues nosotros como enfermeros especialistas debemos de conocer cuáles son los efectos secundarios de ese medicamento, qué puede llegar a sentir nuestro paciente, qué reacción puede presentarse en el momento de la infusión y obviamente también conocer los medicamentos para revertir esta reacción o qué medidas tenemos que realizar. O en caso de extravasación del medicamento, ¿Qué quiere decir eso? Es decir, cuando el medicamento no se administra directamente en la vena, sino se sale de la vena, eso se llama extravasación. Cuando eso sucede también, ¿qué medidas tenemos que tomar? Entonces, todo este proceso es lo que tenemos que tener nosotros el conocimiento para informarle a nuestro paciente. Vamos a administrar este tratamiento, ok, puede que durante este medicamento sienta usted un poquito de picor en la nariz, puede que sienta, informarle para que no le tome por sorpresa y eso también va a impactar. Esto lo pregunto a propósito para que la gente sepa, el doctor pasó y dejó las indicaciones y se fue. El paciente se queda con ellos. El paciente es el que está pegado con ellos. Ustedes son los que están pegados con el paciente todo ese rato. Por eso creo que es muy importante que conozcamos todo lo que están haciendo ellos minuto a minuto. No es nada más puse una inyección y me puse a leer Facebook o lo que sea. No, ahí están pegando, viendo signos vitales de los pacientes, anotando todo lo que está ocurriendo y sobre todo pendiente de cualquier complicación para tomar acción. Ahora van a ser unas jornadas pronto, que esto nos tiene como muy emocionados. Tenemos hasta una cápsula y ahorita te voy a pedir, Nora, que nos compartas. Vamos a ver las jornadas del cáncer de mama y ahorita regresamos con ustedes. La primera jornada de enfermería oncológica se va a llevar a cabo en el Centro Cultural FUCAM los días 12, 13 y 14 de junio y en la plataforma de Zoom. Va dirigida hacia el personal de enfermería, el profesional médico y todo el público en general que esté interesado sobre el tema. Esta primera jornada de enfermería oncológica tiene como principal objetivo la actualización sobre la información, el tratamiento sobre el cáncer de mama, hablar sobre las experiencias y sobre los cuidados que proporcionamos como personal de enfermería a los pacientes oncológicos, con la finalidad de que un mayor número de enfermeros se integren a la atención en un paciente oncológico. El registro lo pueden llevar a cabo en la página oficial de FUCAM, www.fucam.org. Pues agradecemos esta cápsula que nos dio un poco de información de este evento que será 12, 13 y 14 de junio. Todavía se pueden inscribir. Y en las cápsulas agradecerles a los enfermeros que nos compartieron esta información. Todavía nos faltan más cápsulas, pero Pepe, y bueno, ustedes lo saben perfecto porque lo organizaron, es un programa muy completo porque presentan primero un panorama general sobre el cáncer en la mujer a nivel mundial y en México. Estas clases son virtuales y presenciales. También hablan de estándares de calidad, hablan de factores de riesgo, mitos y realidades sobre el cáncer de mama, que tan importante es. Tú lo sabes porque lo hemos tratado aquí en el programa y de verdad que sí hay mucho interés en esto. Hablan también de quimioterapias, del manejo de cabina de bioseguridad, ahorita que nos platiquen de esto, de qué se trata también. También el papel de la enfermera en la seguridad del paciente durante el procedimiento quirúrgico, que eso es otro tema que también les estaremos preguntando. Intervenciones también de enfermería del paciente con cáncer de mama en tratamiento con radioterapia, manejo del dolor, cuidados paliativos, que también a eso vamos a llegar. ¿Qué son los cuidados paliativos? Todo este programa súper completo. Y una parte del interés de hacer este tema, por supuesto, que conozcan la labor que hace la enfermería oncológica, pero lo que decían también, la importancia de que haya más especialistas en esto, y por eso es la primera jornada. ¿Por qué deciden hacerla? Sí, estas jornadas tienen la intención, o se decidió realizarlas con la intención de capacitar al personal de la fundación y también actualizar al personal de otras instituciones con la finalidad de brindar una mejor atención a nuestros pacientes oncológicos. Ese creo que es el principal objetivo de las jornadas de enfermería, que todos estemos capacitados para atender mejor a nuestros pacientes. En estas jornadas también otros objetivos que tienen es informar sobre los avances en el cáncer, sobre los tratamientos. Tratamos de incluir los 3 tratamientos fundamentales para el cáncer, que es la terapia sistémica, como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. También abordar esta parte muy importante de los cuidados paliativos y del aspecto emocional a los pacientes.
Perdón, le iba a preguntar, ¿se pueden inscribir A eso de vamos. todo el ¿Dónde? país, de Sí. fuera del país? ¿Cómo Sí, será? está dirigido a todo el personal interesado, a personal de enfermería, a licenciados, especialistas, a estudiantes, pasantes de enfermería, a personal de otras disciplinas, de otras profesiones que están involucradas también en la atención al paciente oncológico. Aquí, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Cómo lo pueden buscar? Para invitar a la gente. El chiste es que esto se llene. Se pueden inscribir directamente en la página de FUCAM, la página oficial, y también en sus redes sociales de FUCAM se encuentran, en Instagram, en Facebook, también pueden encontrar la liga de inscripción. Entonces puede entrar cualquier persona, Sí. cualquier persona que tenga interés y ojalá y cada vez sean más, porque hemos hablado de que cáncer de mama ya se disminuyó la edad para empezar a hacer tamizajes. Esto es porque, y en colon también, no nomás es el único, se está viendo, hay mucho cáncer, hay que aplicar prevención o detección temprana. Acuérdense que cambia la vida totalmente si se detecta tempranamente. Ahora, dudas como la que acaba de comentar Nora ahorita, ¿qué es esta cámara? Yo tampoco la había escuchado. La cabina de bioseguridad. ¿Qué es? Bueno, es como tal una cabina donde se preparan los medicamentos citotóxicos, las quimioterapias. Está diseñada principalmente para filtrar todos esos gases que se exponen y protegernos tanto a nosotros como al medicamento y como al paciente y al medio ambiente. Entonces, esta cabina también se le conoce como campana de flujo laminar, en donde se filtran todos esos gases y no permite que nosotros los inhalemos al prepararlos. Esto es importante que lo sepan y tenía que ver con la pregunta que hice anteriormente de qué hacen ellos. Estas cabinas o lugares de preparación de los medicamentos no es como, voy a destapar un frasco de paracetamol y se lo voy a ir a dar al paciente, como si me rompí un pie y a lo mejor nada más estoy con eso. No, esta preparación de medicamentos son medicamentos a veces muy delicados que son fotosensibles en algunos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que no les puede dar la luz. Entonces, los enfermeros se encargan de prepararlos en esta zona, que no se vayan a, obviamente, a infectar con nada más. Medicamentos que a veces todo el tubito que ustedes ven que pasa al paciente viene envuelto en un papel para que no le dé la luz, porque son medicamentos que pueden ser fotosensibles. Y a la hora que nos explica que son citotóxicos, busca citocélulas tóxicos, matar a células, sobre todo a células de recambio rápido, células malignas. Este es el objetivo de la quimioterapia. Y de las terapias nuevas en cáncer, ¿cuál es el papel? Pues juega un papel fundamental, ¿no? Hacia allá apuntamos para encontrar mejores terapias dirigidas. ¿Esto con qué finalidad? Comentaba ahorita que otro tratamiento pues va a todas las células buenas y sanas, ¿no? Y eso tiene muchos efectos en la persona. Entonces, las terapias dirigidas, la ventaja es que van directo a la célula que está expresando determinado antígeno, ¿no? Entonces, ¿y eso qué hace? Pues que las sanas no se vean tan afectadas, ¿no? Porque a veces sí llegan a afectarse, pero es más por el producto en las células que ustedes están. también administran estos fármacos. Igual, también. Esto es importante. Acuérdense que ya hicimos un programa sobre avances de cáncer y hablan de estas terapias dirigidas. ¿Qué quiere decir? Se los digo rápidamente de una manera muy coloquial. Es como si cada célula de cáncer tuviera una camisa amarilla. Y entonces la terapia dice, va y mata todas las células que tengan una camisa amarilla y se van directo a matar esas células para no ver los efectos colaterales que se veían con terapias que aún se usan porque siguen siendo muy buenas, y afortunadamente la quimioterapia ha evolucionado. Tristemente, tiene muy mala fama la quimioterapia muchas veces por películas y por cosas así, pero sigue siendo una excelente opción, sobre todo cuando se detecta a tiempo y tiene un buen resultado al tratamiento oncológico, el tumor que tenga la persona. Pero aquí recuerden algo, existen los enfermeros oncológicos que nos están dando información, y otra parte clave es la prevención, y eso está más que nada en todos nosotros. Ahorita vamos a hacer un corte, pero antes de irnos al corte, creo que es lo más importante que debemos irnos, como todos los lunes decimos en Diálogos, detectar las cosas o antes de que aparezcan o cuando apenas están apareciendo. No es lo mismo detectar una bolititita que está apareciendo en una mama a cuando llega una mama totalmente deforme y destruida, o lo mismo en cualquier otro órgano. Pero esto depende del público general que se acerque a buscar ayuda. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. La
primera jornada de enfermería oncológica en cáncer de mama proporciona información sobre tratamientos, experiencias y buenas prácticas en el cuidado de pacientes. FUCAM, Asociación Especializada en Cáncer de Mama. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy el tema es la enfermería oncológica. Hemos aprendido mucho de la labor que realizan todos ellos. Hemos visto cápsulas que preparamos en FUCAM y por supuesto conocimos de una jornada, la primera jornada que va a haber de enfermería oncológica, 12, 13 y 14. En nuestras redes va a quedar toda la información. Si usted que es personal de salud está interesado en tomarlas, es híbrido porque va a ser virtual y va a ser presencial. En eso vamos, pero también hay comentarios, hay muchos comentarios donde nos preguntan aquí en las redes sociales si esto también, esta especialidad se puede estudiar solo en la UNAM, si hay en el Politécnico o si hay más instituciones donde se puede estudiar la enfermería oncológica. Okay. Como especialidad lo tiene solamente la UNAM y como comentábamos en diferentes sedes, pero la que tiene el aval es la UNAM. Perfecto, pero se está trabajando en esto para que por supuesto haya mayores especialistas en este campo. Sí, claro, que haya más instituciones que puedan ser sede para poderlo dar. Perfecto. También nos escriben saludos desde Mérida, nos están viendo mucho, Pepe, desde Mérida. Saludos. Y nos dicen allá que, por supuesto, el personal de enfermería es mucho el de allá, pero también hay un tema ahí de cuestión laboral que también, por supuesto, se tendrá que ir solucionando. Ustedes también lo deben conocer. Nosotros el objetivo de hoy es hablarles de esta especialidad que incluso cuando la preparamos, que estábamos en la reunión que siempre se hace del equipo de diálogos, justo es una especialidad que no se conoce. Entonces, ese es el objetivo de este programa, que hay muchas personas que están interesadas y hay que decirles que esto puede ser. Y también hay comentarios que los invitan a que se cuiden más, porque dicen que una de nuestras televidentes dice que al pasar por el INCAN, que fuera están los enfermeros y que no comen muy bien, que a veces los ven comiendo como que mucha torta, tamal, estas cuestiones que por supuesto si hay un antojo se vale, pero esto es también porque dada la carga de trabajo, ustedes a veces no pueden tener sus actividades para llamarlo de alimentación de una manera con más tiempo. ¿Por qué ocurre? También para conocer la realidad que ustedes viven. Sí, exactamente. A veces por la carga de trabajo hay mucho personal que tiene que cubrir doble turno o quedarse a hacer guardias o suplencias y no les da tiempo de poderse preparar algún su alimento saludable y pues por el poco tiempo que tenemos solamente salimos a comprar algo lo que sea necesario para poder ingerir a los alimentos y continuar con el siguiente turno para trabajar. Muy bien. Pepe, tú algo al respecto también comentabas en el corte. Que yo digo que también los convivios mejores de los hospitales es cuando nos invitan los enfermeros, pero sí, obviamente no hay que hay que empezar por casa, claro, ¿no? Sobre todo aplicando toda la prevención y esto es muy importante. Y vamos a seguir con otra cápsula, seguimos hablando de enfermería oncológica, vamos a ver cuáles son sus acciones específicas que nos han ido platicando, porque como ven no es algo tan sencillo, pero es algo en donde se necesitan más personas y ojalá después de este programa mucha gente quede convencida y se una. Vamos a ver la cápsula y comentamos. Las acciones de enfermería en el área de quimioterapia son muy variadas. Van desde la educación al propio paciente de cómo va a recibir su tratamiento, efectos de los mismos, el acompañamiento en el tratamiento, explicando algunas posibles reacciones del mismo y posteriormente al despedirse o al terminar su tratamiento. Prácticamente esa es una educación y valoración de la paciente durante la quimioterapia. En cuestión de radioterapia, más que nada es explicar todas las dudas en cuestión de la radiación que tienen nuestras pacientes, pues algunas llegan a pensar que la radiación va a afectar más o es más que el beneficio del que se obtiene. Nuevamente, ahí nuestra intervención es educación y otro punto muy importante es el cuidado de la piel que se le da a nuestras pacientes por las quemaduras que reciben de la radioterapia. En cuestión de cirugías, pues igual, lo que es valoración de sangrados, posibles infecciones, el manejo de medicamentos hacia el mismo. Esas son algunas de nuestras intervenciones.
A veces los pacientes nos preguntan si se va a caer el cabello, qué efectos posteriores va a tener a la quimioterapia, si van a sufrir de vómito, por ejemplo. Entonces, esas son las principales dudas que generan en nuestras pacientes. Nosotros apoyamos explicando principalmente datos de infección en las heridas, cómo se debe de cuidar la cicatriz quirúrgica, cómo debe de llevar a cabo su tratamiento, si surge alguna duda con algún medicamento, que sí, que no puede comer. Y de igual manera tratamos de involucrar más al familiar para los cuidados integrales. Cuando nosotros involucramos ya aquí al familiar, les damos esa educación desde el manejo de los medicamentos. Sabes que tu paciente va a tomar este medicamento con este horario, muy importante seguirlo. Les enseñamos la movilización del paciente para no generar daños hacia el familiar, que pues, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, sí, todo es a cabo de pláticas directas, enfermería, paciente, familiar. Así es como nosotros lo llevamos a cabo. Me gusta mucho esta cápsula porque se incorpora a un tercer elemento que es clave, el familiar del paciente oncológico, que a veces para ustedes no debe ser fácil, porque bien el paciente oncológico tiene mucho miedo, tiene una incertidumbre terrible de qué va a pasar con él, es mucha información de digerir que ustedes le ayudan, pero el familiar también tiene, si no tiene el mismo miedo que el paciente, tiene miedo por su paciente y muchas veces el miedo saca lo peor de cada persona. Lo peor o la exigencia, o no es que esa persona sea necesariamente una persona que sea grosera, pero se les ponen bravos y los que reciben todo esto son ustedes. ¿Qué le pueden decir a los familiares y cómo manejar estas situaciones? Pues yo creo que primero también considerarlo parte del equipo, ¿no? Desde el inicio, hacerlo parte de, también informarle a él lo que puede o no puede esperar de su familiar y animarlo a que también externe lo que siente, las preguntas, las dudas que tiene, para que podamos también apoyarlo, ¿no? Prácticamente yo creo que es lo que podríamos hacer. ¿Les ha tocado frecuentemente que se les ponga bravo un familiar o que no entiendan claramente? Porque muchas veces nosotros, sí, claro, los médicos, hay que admitir, hablamos en otro idioma. Sí. Y entonces se queda, ahora sí que se pierde en la traducción, es real. Es real, nos pasa a nosotros. O cuando yo hago historias clínicas, le digo a alguien, ¿lo operaron? Sí, ay, pues, no sé, de algo de la panza. Pero eso todo es un idioma médico y se pierden. Y ustedes muchas veces son el enlace con los pacientes. Sí, definitivamente sí, pero no debemos de perder de vista que nosotros trabajamos desde la empatía. Y entender la empatía como el respeto hacia la enfermedad de la otra persona y que nosotros vamos a acompañar en todo este proceso. Entonces no es fácil ni para el paciente y mucho menos para el familiar enfrentarse a estas enfermedades. Y nosotros debemos de ser conscientes de eso para no tomarnos este tipo de comentarios de manera personal. Entonces también requiere mucha cuestión emocional en nosotros para que podamos responder de la mejor forma con ellos. ¿Cómo se cuidan ustedes de esta parte emocional? Porque ustedes reciben casi toda la comunicación del paciente y cualquier cosa que digan, ahora sí como dicen las películas, puede ser usado en su contra. Sí. ¿Cómo manejan esto desde su punto de vista, con ustedes como seres humanos que están cargando una armadura? Sí, pues yo creo que en lo personal tengo como muy presente la intención, o sea, la intención con la que yo brindo el cuidado hacia la persona. Entonces, nunca perder esa intención. No quiere decir que dejamos de sentir o de que no nos afecta lo que le está pasando a los pacientes. Sin embargo, es como, ¿qué puedo hacer yo para que él pueda estar mejor? Y eso me permite generar esa empatía con el paciente y con el familiar. En algunas ocasiones sí llega a gestionarnos, o sea, muchas emociones y que tenemos que acudir o nos ofrecen en la institución una terapia con el psicólogo para también nosotros canalizar estas emociones y poder estar preparados para continuar. Importantísimo. Pepe, justo les quiero compartir, Nat Santana dice, mi padre murió de cáncer y ahora tengo otro familiar con cáncer de mama. Tanto mi papá como ella han tenido la fortuna de que enfermeros profesionales y con gran tacto le hayan dado atención
incluso motivación al momento de sus tratamientos. Todo mi respeto y admiración y agradecimiento para todos aquellos enfermeros que día con día ayudan y brindan apoyo a todas las personas que lamentablemente tienen que visitar un hospital. Y también manda un fuerte abrazo para el equipo de Diálogos en Confianza. Y Gracias. tengo por acá otra llamada de Andrés Cabanilla. Él nos dice: ¿por qué así como hay un protocolo para cuando se le diagnostica cáncer a una mujer, no lo hay para hombres? Por ejemplo, yo tengo cáncer de vejiga, pero me lo diagnosticaron como un cáncer raro. Quisiera saber por qué es raro. Además, ¿podrían informar por qué en las instituciones no hay más campañas para información para el cáncer en los hombres? Déjenme contestar esa. El cáncer de vejiga no es de los cánceres más comunes que existen. Sí está dentro de los primeros 15 probablemente, pero no es de los 3 o 4 más comunes que en epidemiología o en salud pública cuenten mucho. Cáncer de vejiga, lo que más se asocia es a tabaquismo. Causa número 1 de cáncer de vejiga. Es un cáncer que muchas veces es silencioso y se detecta porque haya sangrado en la orina. Entonces, sangrado en la orina siempre, como de tubo digestivo, que también lo hemos comentado, se tiene que estudiar. 3, no sé qué edad tengas, pero tienes que ir a revisión con un urólogo. Ahora, es importante que nos enteremos de cáncer, pero si sabemos que las instituciones, y ahorita voy a pedir su opinión, ustedes en instituciones grandes, tratan de enfocarse en lo que más suene. Y aquí vamos al otro lado de la moneda y por respeto mucho tu comentario. Cuando tú eres la estadística, no importan los otros miles y miles y miles que no estaban enterados. La próxima semana vamos a hablar del padre saludable y aquí en Diálogos hemos hecho mucho de campañas de salud, de cáncer en hombres, bueno, en población general y especificando la de los hombres. Cáncer de vejiga no solo afecta a hombres, sino afecta a hombres y mujeres también. Esto es para hablar en generalidades del cáncer de vejiga, que te quede claro esto. Espero que estés a tiempo y que con una cistoscopía, ahora casi todo se puede hacer por cistoscopía, te lo hayan detectado en una etapa muy temprana y nada más haya tomado la mucosa de tu vejiga y no haya llegado al músculo. Esto es importante. Pero ahora sí, en instituciones, ¿qué programas grandes se hacen? Estamos viendo ya las jornadas que acaban de comentar. Pues se buscan programas, sí, de las patologías que son más frecuentes, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de colon. Hay campañas, por ejemplo, para que se haga estudios específicos para identificar si hay sangre en heces, oculta en heces. Y próstata, por ejemplo, ¿no? O sea, como los tumores que más frecuentemente se dan. Ahora también se está buscando hacer y se han hecho otras campañas, pero no ha habido tanta difusión en cáncer testicular, hablando de hombres. Abril es el mes Exacto. justo del cáncer testicular, como dices. Y que cada vez vemos más jóvenes, porque es una edad de presentación muy joven. Entonces, sí se está buscando la manera de hacer y de impactar, no solo en las mujeres, sino también en los hombres. Noviembre también hay campañas para esta concientización de que la salud de los hombres, lo del cáncer de próstata y también el color es el azul. También sí hay información, por supuesto, como ustedes mencionan, que son los especialistas, se enfocan en los que tienen mayor impacto en la salud pública, pero sí es una realidad que se está trabajando en esto. Y por eso hacemos esto en Diálogos. Lo que nos interesa es que ustedes estén enterados y, como siempre digo, podrá hacerse todas las campañas, podremos hacer todo el ruido que quieras, pero si el paciente no se acerca a buscar ayuda, pues estamos todos los demás de este lado con las manos amarradas. Pero vamos a hacer un esfuerzo continuo. Nosotros aquí en Diálogos tenemos la camiseta bien puesta para informar a las personas de los peligros que existen y de los cuidados básicos de salud que debemos de tener todos, pero es importante que lo hagamos consciente y digan, me voy a ir a checar esto, me voy a ir a checar el otro, qué tengo en mi historia familiar, qué factores de riesgo tengo, fumo, no fumo, tengo sobrepeso, no tengo sobrepeso, soy sedentario, no soy sedentario, la genética de cada quien, todo esto es muy, muy importante, pero como les digo a todo el público, dependemos del paciente que dé el primer paso para poderlos ayudar. De este autocuidado, Pepe, ya no le llamemos, porque a veces también esta palabra de corresponsabilidad es fuerte, pero es autocuidado. Y lunes con lunes aquí en Diálogos en Confianza se trabaja justo en esto, en darles información y si algo de lo que se dice en el programa a usted le suena o cree que algún familiar tiene algo de esto, hay que buscar ayuda porque además también se ofrece una orientación en el centro de contacto con la audiencia para que usted sepa a dónde acudir, porque hay que trabajar de todo esto de manera integral. Hay canalizaciones, como le llamamos, para que usted de verdad sepa qué hacer. Esto es solo una orientación, jamás una consulta, pero sí le damos las herramientas para que
este autocuidado sea a partir de usted, como dice Pepe, y empiece a buscar ayuda, y si es de manera oportuna y temprana, qué mejor. Qué mejor, exacto. ¿Tenemos Y algún más otro comentarios. Sí. Buenos, dice, hola, buenos días. En tiempos como en la actualidad es muy importante de verdad hablar de salud. Excelente programa, los felicito. Y también nos hablan aquí de esta cuestión de incluso de si se preparan ustedes también para esta cuestión de empatía, o ya es algo como nato, o dentro de la carrera les dan algunas clases de psicología, porque habrá quienes tengan desarrollada más esta cuestión de empatía a la hora de estar en contacto con los pacientes, y habrá quienes no, pero al final todos están ahí por esta vocación. ¿Es real esta vocación? Yo creo que sí es real, es más como que la vocación de la profesión, y si bien sí hay cursos en los que nos hacen concientizar de los tratamientos para el paciente oncológico, y sí hay personal, por ejemplo, como de psicooncología, que también fomenta esta parte de la empatía para los pacientes, y que nosotros como profesionales de enfermería también acudimos a ese tipo de cursos, y esos nos van también como fortaleciendo esa parte. Y más allá, dentro de su preparación, llevan ellos una responsabilidad importantísima. Uno como médico puede decir, no sé, cualquier agente quimioterapéutico, carboplatino a tal dosis, pero quien va a armar las dosis son ustedes. Tienen que checar perfectamente que la dosificación le esté entrando al paciente adecuadamente, que no haya efectos colaterales. La velocidad de la infusión también es clave. ¿Con qué lo van a diluir? Todo eso el médico pone la indicación, pero los que lo llevan a cabo son ustedes. Entonces es una labor titánica. Tienen la vida de los pacientes en sus manos, porque depende de esto, y el control de calidad en enfermería es indispensable. ¿Cómo lo llevan? Pues justamente con esto que comenta, que al final de cuentas nosotros en este proceso de especialización tenemos que seguir actualizándonos en cuanto a los cambios que hay en el tipo de medicamento que administramos, como comentaba, para cuánto tiempo se administran. Entonces todo esto nos va a permitir que el paciente reciba el tratamiento de la forma más adecuada, pues a brindar calidad en nuestra atención. Entonces es justamente eso. La calidad de la atención es clave porque se va a ver reflejada en el paciente. Claro, y también digo, agregando esta parte, pues tenemos un proceso de seguridad, ¿no? En la preparación de mezclas, donde, bueno, ya en muchos institutos también los químicos forman parte de este grupo que hablábamos interdisciplinario, donde ellos también tienen una preparación específica para centrales de mezcla. Y esto es un conjunto, ¿no? Es validar el tratamiento, porque, bueno, somos humanos, puede haber errores. Por eso es importante tener el equipo que pueda ir viendo esos eslabones en donde puede haber un error, porque estamos tratando con medicamentos pues que sí son de riesgo, y entonces se tiene que hacer esta validación de tratamiento. Luego ya la preparación también tiene una serie de pasos, ¿no? Tanto de asepsia y antisepsia, y ya la preparación del fármaco en sí, y que pueda salir la mezcla con una esterilidad para la persona, como bien mencionaban hace un momento, cuidar todo, ¿no? Y también el ambiente. Y después también sigue el otro proceso de la aplicación del tratamiento, pero no termina solo ahí, sino también con el seguimiento de los efectos secundarios de la persona, lo que pueda presentar. Esto que nos acaba de decir es importantísimo, porque ¿cómo creen ustedes que el medicamento en el hospital llega a la vena del paciente, o a la vía oral, o a la vía que quieran del paciente? En el hospital existe una farmacia, pero no es como la farmacia de la esquina donde me voy a ir a comprar a lo mejor un agua y algo porque me duele la cabeza. La farmacia hospitalaria maneja fármacos muy específicos, muchos de ellos que no se encuentran afuera en las farmacias que nosotros conocemos. Entonces se pasa el médico da una orden del expediente. Tómelo desde ahí. La orden del expediente, cómo va a dar a farmacia, cómo la solicitan ustedes, cómo regresa, quién checa, de ahí hasta el brazo, cómo es el caminito. Sí, se lleva a cabo todo un procedimiento. Seguimos las indicaciones, nosotros generamos una receta. En esa receta anotamos el tipo de quimioterapia que
que se le va a administrar al paciente. Entregamos esa quimioterapia a la farmacia intrahospitalaria. La farmacia intrahospitalaria valida nuevamente que eso que se está solicitando sea lo que el médico oncólogo indicó. Una vez que valida, le genera un lote y dispensa ese tratamiento. Al dispensarlo, nosotros volvemos nosotros lo tenemos, preparamos y acondicionamos la campana de bioseguridad. Y de igual forma hay una preparación para ingresar a la campana de bioseguridad. Debemos de contar con uniforme quirúrgico, de tener bata estéril, gorro quirúrgico, guantes específicos para manejar ese tipo de medicamentos. Una vez que tenemos ese material, ya procedemos a la preparación de estas mezclas, de estas quimioterapias, en donde pues previamente ya tenemos como el conocimiento de con qué lo vamos a diluir, con qué tipo de suero, con qué tipo de solución va a estar estable el medicamento. Lo preparamos y de igual forma vienen muchas presentaciones, debemos de conocer la concentración del medicamento para poder prepararlo y también hacemos como nuestra regla de 3 para saber la dosis indicada, llegar a la dosis indicada del médico. Una vez que sacamos la dosis, preparamos el medicamento, lo diluimos, lo reconstituimos y identificamos si es fotosensible, si lo tenemos que cubrir, si lo tenemos que pasar en un equipo de infusión específico, que tenga filtro, que no tenga filtro. Hay especificaciones en diferentes tipos de quimioterapia y precisamente ese es el impacto que genera la especialidad en enfermería oncológica, que sepamos o que conozcamos la manera en la que nosotros brindamos ese tratamiento a los pacientes. ¿En cuánto tiempo es todo esto que acabas de mencionar? ¿En cuánto tiempo lo hacen? Porque es un proceso impresionante. Pues aproximadamente en el día llegamos a preparar como entre 5 o 8 quimioterapias en un turno. Entonces, pues sí debe de ser rápido en el proceso en el que mientras el enfermero que va a administrar o que va a aplicar la quimioterapia está buscando el acceso venoso, hay otro enfermero que se encarga de preparar los medicamentos y pues no sé, yo creo que pues como en unos 15 minutos. Es que esta pregunta la hice, no crean, como hago todos los lunes, con un poquito de jiribilla, como le hago yo aquí. ¿Por qué? Para que conozcan que del oncólogo escriba en las órdenes médicas a que entre a la vena de un paciente algo, pasa todo esto que nos acaban de contar. Pero todo esto tiene que ser relativamente rápido porque el paciente pues va a pasar varias horas ahí. Pero esto lo hice a propósito de esta pregunta. Quería que ustedes no crean que es, pásale otra, como siempre digo, como decía mi papá, enchílame otra. No, es toda una especialidad que requiere un paso por paso con una calidad muy específica, una observancia muy específica, sobre todo para que llegue perfectamente bien en condiciones al paciente. Y esa fue la parte primera. Y la que sigue es la otra que nos contaron. Ya empezó la infusión, el paciente va a pasar ahí unas 5 o 6 horas más o menos, en promedio, dependiendo de lo que se le esté pasando. El paciente se lleva su libro, algunos se duermen, otros puede que tengan efectos colaterales como náusea. El acompañante, que son ustedes, ya vimos que la parte psicológica es importantísima. Se apoyan a lo mejor de un equipo de psicología también. Pero la parte de enfermería oncológica que acabamos de escuchar, no nada más es el apapacho del paciente, que es importantísimo. Tiene toda esta parte científica, todo un historial para poder llegar a hacer todo esto, ese control de calidad tan específico para cada uno de los pacientes. ¿Y por qué digo específico? Porque hablar de quimioterapia es hablar de muchísimos fármacos, no es nada más de uno solo. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con ustedes para hablar de otra parte importante, los cuidados paliativos. No se vayan. La enfermería es ayudar al individuo enfermo a realizar actividades que contribuyan a su salud, recuperación o, en su caso, a una muerte en paz. Virginia Henderson, estadounidense precursora de la enfermería moderna.
que un paciente que atraviesa un proceso oncológico necesita mucho apoyo tanto emocional, físico, necesita apoyo de la familia, necesita ser llevado prácticamente de la mano en todo este proceso porque todo esto es nuevo. Para los pacientes que reciben un diagnóstico oncológico es un duelo porque es la pérdida de la salud y eso es algo muy importante para ellos. Puede estar en un reposet, puede estar en una camilla, dependerá de lo que necesite cada persona y el tiempo, pues bueno, varía dependiendo también de su tratamiento. Los pacientes al escuchar la palabra cáncer se bloquean inmediatamente y parece que no escuchan las posibilidades de curación, si es en una etapa temprana. Ya estando en la sala de quimioterapia es cuando ya nosotros como personal de enfermería es cuando vamos poco a poco en cada sesión explicándoles el proceso y eso les tranquiliza mucho. La palabra cáncer no quiere decir que van a morir o que van a fallecer, sino simplemente es una enfermedad y que la vamos a ir tratando poco a poco. En nuestra sala de quimioterapia, en ese momento es cuando nosotros empezamos a realizar estas intervenciones que son educativas. Cómo se va a sentir con el tratamiento, qué puede llegar a sentir, qué es normal, qué no es normal, y bueno, también aclarar ciertas dudas. Que en todo ese momento nosotros vamos a estar contigo, te vamos a apoyar para que esto sea lo más llevadero posible. Entonces, nosotros como profesional de enfermería trazamos estos mapas para los pacientes. Si bien nosotros somos un apoyo emocional importante para el paciente, no dejemos de lado que tenemos que ser un equipo interdisciplinario, ¿no? También psiquiatras son muy pocos en nuestro país, psicólogos tenemos un poco más, pero psicólogos especialistas en oncología no los tenemos, entonces sí es muy importante eso. Si va a ir a radioterapia, pues lo que es fundamental de la radioterapia es lo que se le tiene que decir, ¿no? Si es de quimioterapia, nos interesa las urgencias, entonces siempre la primera es darle esa información. Que el paciente reciba el tratamiento de la forma más adecuada, o sea, brindar calidad en nuestra atención. El trabajo de enfermería ya en cuidados paliativos abarca principalmente ya en las últimas etapas, ya cuando el cáncer está muy avanzado, a lo que se conoce como una muerte digna, se podría mencionar, a sobrellevar mejor la etapa del dolor, ya sea con ayuda psicológica o farmacológica. Aquí primeramente el enfermero se prepara con diplomados de tanatología, algunos cursos con psicooncólogos para saber afrontar la situación, saber dar una respuesta a la necesidad, en este caso, de dolor, de sufrimiento hacia nuestro paciente. El estar viendo que ya en las últimas etapas de nuestros pacientes es una etapa con mucho dolor. La necesidad es cubrir ese dolor. Entonces, la manera, vimos que no solamente es con ayuda farmacológica, como lo mencionaba hace rato, sino que también con ayuda psicológica, porque nuevamente no es solo a nuestro paciente, sino al familiar. La idea es que las últimas etapas sean lo más sobrellevaderas posible. Los cuidados paliativos todavía es un tema que sigue en crecimiento. No todos nuestros pacientes o los pacientes que sufren de cáncer llegan a recurrir a un especialista en cuidados paliativos. Prácticamente se da a nivel de tercer nivel, que es hospitalario. Ahorita hablaremos más sobre esto que vimos en la cápsula, los cuidados paliativos, en qué momento, cómo apoyan también, pero quiero compartirles algunos mensajes de las redes sociales. Dice Nan Valderas: mi mamá tiene cáncer de mama, asiste a FUCAM. Muchas gracias a cada uno de los colaboradores. Desde la entrada hasta la salida hay un trato tan humano que hace que esta enfermedad se lleve más ligera en todos los sentidos. Olga Sánchez dice: pues las enfermeras que me ponen mi quimioterapia son un amor, me apapachan cuando lo necesito. Estrella Mar dice: enfermería, aparte de ser preventiva, es operativa, por tanto conocemos los ciclos de una enfermedad que hace que demos a conocer la importancia de cambios o modificaciones en los estilos de vida. Adi Ortiz dice: felicidades por el programa y a todos los especialistas del panel. También aquí tengo a Ann Judith, dice: felicidades, colegas, por ser portavoces de la enfermería oncológica. Tenemos también
a Laura García, que agradece el programa por hablar de esto, pero ella nos dice, a mí me pasó que estando en una quimioterapia, una enfermera me platicó a detalle lo horroroso que es el cáncer y la verdad no he superado esta información. No sé si así deba de ser como no lo dicen. Y es que hablar de cáncer no es sinónimo de muerte, pero sí tienes que hablar con base a las expectativas que tiene cada paciente. No sé, Yadira, si quieras comentar algo y leemos más mensajes. Sí, la verdad es que sí es complicado el saber cómo nos podemos expresar para brindarle esa información a las pacientes, porque de acuerdo a su vulnerabilidad en ese momento, ellas van a percibir esa información dependiendo de su estado en el que se encuentren. Entonces, por parte de nosotros tratamos de buscar esas palabras que sean empáticas para las pacientes, para que puedan entender cómo ese es el proceso de enfermedad y tampoco darles como unas falsas esperanzas, simplemente brindarle las posibilidades de la enfermedad que puede llegar a progresar o no, dependiendo de la etapa clínica en la que se encuentre o en la que la esté pasando la paciente. Y pues también apoyarnos, como lo hemos comentado anteriormente, de la parte de psico-oncología para que tenga una buena respuesta a esa información los pacientes. Muchas gracias. Mónica Islas nos dice, hola, buenos días, mi hija radica desde hace casi 4 años en Alemania, es enfermera egresada de la ENEO. La ENEO es la Escuela Nacional de Enfermería. De Enfermería Oncológica y está estudiando su especialidad en oncología y a la vez sigue trabajando, así que les puedo decir que mi hija, estoy súper orgullosa de ella, me habla mucho de sus pacientes, la mayoría son personas mayores de edad, ella platica y sobre todo los escucha, es muy dedicada en su trabajo y sus pacientes no le inyectan tristeza, le inyectan experiencias y vivencias que cada uno de ellos tiene. Muchísimas gracias, Monique. Y tengo aquí también una llamada de Gabriela, ella es enfermera, especialista en tanatología. Dice, creo que he visto muchas personas siempre tienen mala cara. Yo sí aplico la frase de trata como te gustaría ser tratado. Lo digo porque yo tuve una cirugía, me operaron unas compañeras enfermeras que no fueron empáticas. Qué valioso también esto que nos dicen, porque por supuesto que se puede presentar. Y no sé, Pepe, si estés de acuerdo, es que no estamos idealizando el trabajo de la enfermería oncológica. Estamos hablando que es una especialidad que por supuesto tiene cosas que pueden ser positivas, cosas que pueden ser negativas, como ocurre en todos los ámbitos, pero que lo importante es que sepan que esta especialidad existe y que el que esté interesado también hay opciones. Y es la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Ese es el nombre adecuado. Y es importante también los comentarios que nos llegan, comentarios negativos. Alguien escribió ahorita en Twitter, me dice, no se van a atrever a decir que hace falta medicamentos. Aquí nosotros decimos todos los comentarios que ustedes nos manden y en lo que nosotros tengamos la posibilidad de contestarles, contestamos. ¿Ustedes han tenido mucha falta de medicamentos? Desgraciadamente hubo un momento en la temporada de la pandemia que sí había falta de medicamentos, había un desabasto de hecho a nivel nacional y pues obviamente eso pues iba a repercutir en la salud de las pacientes, ¿no? Entonces pues hacemos lo que está dentro de nuestras posibilidades, como bien comenta, porque eso sí se nos sale de las manos, ¿no? Ok, pero aquí en Diálogo siempre se comenta todo lo que ustedes nos manden, no estamos editándoles nada a los comentarios. Otra cosa, síguele, don, ahorita que nos metamos de lleno a cuidados paliativos, pues, que es importante. Afortunadamente hay muchos agradecimientos. Carmen García dice, mi agradecimiento infinito a todos los enfermeros que con paciencia y amor a su trabajo y profesión nos llevan de la mano en todo esto que es vivir una enfermedad, la que sea, pero específicamente esta del cáncer, y nos preguntan, Pepe, acerca de estos cuidados paliativos. ¿Qué papel juegan ellos ahí? Yo creo que este es un punto muy importante y que cada vez debemos de conocer más en nuestro país. El cáncer, lo dijeron anteriormente, me lo dijo alguien muy feo, el cáncer es una enfermedad fea, que mientras más temprano se detecte, o desde antes de que salga en algunas ocasiones y se maneje, va a ser mucho mejor para el paciente. Pero tristemente, existe también, y hablemos de la realidad, la detección tardía del cáncer cuando está muy avanzado. Es mucho más difícil recuperarse cuando un cáncer es muy avanzado y a veces, y también hemos platicado aquí también sobre la voluntad anticipada, se vale decir, yo ya hasta aquí, yo ya no quiero más, pero no quiero estar sufriendo y hablemos de cuidados paliativos. ¿Qué papel tienen ustedes como enfermeros en los cuidados paliativos? Primero díganos qué quiere decir paliar, paliativo.
Bueno, los cuidados paliativos es dar esos cuidados que van a controlar los síntomas. O sea, no es, siempre les pongo el ejemplo de una diabetes, por ejemplo, ¿no? Diabetes, la enfermedad ahí va a estar, pero va progresando y puede tener algunas secuelas que luego conocemos, como por ejemplo pérdida de la vista o algunas otras complicaciones. Entonces, eso no lo podemos detener, pero no por eso no vamos a darle atención. Entonces, en el cáncer es lo mismo, pueden empezar a aparecer una serie de síntomas. Puede ser desde náuseas producidas por el mismo tumor, dolor, como lo mencionaba en la cápsula, y otros síntomas, porque no nada más es el dolor, eso también es importante, ¿no? También hay otros síntomas espirituales, ¿no? Otras necesidades que también se deben de tomar en cuenta, y los cuidados paliativos lo que buscan es atender esas necesidades al final de la vida. Y también quiero, aclarar esta parte, no al final de la vida quiere decir cuando esté en agonía, ¿no? Deben de entrar desde mucho antes, desde irlo previendo, ¿no? Exactamente, justo esto es lo que iba a tocar. Efectivamente, no debemos de perder de vista que los cuidados paliativos entran desde el momento del diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa como es el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión. Tenemos que tener bien entendido que perder ese miedo a esa palabra. El hecho de ingresar a un programa de cuidados paliativos no significa que ya no me van a hacer nada, porque muchas veces como sociedad estamos muy acostumbrados a asociarlo, a asociar cáncer y cuidados paliativos con ya no hay nada que hacer por mí. Entonces es algo que debemos de empezar a generar una cultura para modificar ese concepto. Entonces, si mi profesional de salud me está comentando de cuidados paliativos, entender que no me está dejando solo, no me está diciendo ya no tengo opciones de tratamiento. Significa que te van a acompañar para que haya un control de sus síntomas, que haya un control del dolor, cualquier síntoma que pueda haber durante el proceso de su enfermedad, lo podemos abordar desde cuidados paliativos. Entonces, y es muy importante que digamos esto porque sí sigue habiendo una gran mortalidad en el cáncer. Y tenemos que hablar de eso. Y aquí en Diálogos no nos limitamos a, como dicen a veces, pintar de rosa las cosas como son, hay que decirlas. Ojalá y se diagnosticaran todos los cánceres tempranamente y que no hubiera estas terribles complicaciones a las que el personal de salud nos enfrentamos todos los días. Pero también ustedes como pacientes se les tiene que dar esa voz y decir hasta aquí y ya recaí y ya no veo salida. Acompáñenme que no quiero tener síntomas. Yo me acuerdo hace menos de 2 semanas perdí una gran amiga actriz que ella me dijo un día, yo ya, y luego dijo, ahí voy otra vez, pero siempre estuvo acompañada hasta el final y esto es muy importante que lo sepan. Se vale decir que no, pero como acabas de comentar, que no te quedaste a la deriva, que te vayan acompañando. Estos cuidados paliativos muchas veces control de dolor, control de náusea, mareo, etcétera. Tratar de hacer las cosas lo más simple, pero expliquen la diferencia porque la gente cree, ya me van a desconectar, como si fuéramos una licuadora, que eso lo he dicho aquí en Diálogos en Confianza muchas veces. Rompamos el término desconectar. Desconectar no somos una luz, no somos una licuadora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a alguien ya no le vas a dar una terapia que busque prorrogar la vida, sino nada más paliarle los síntomas. Sí, nosotros les informamos acerca de la etapa en la que se encuentra su enfermedad. Posiblemente ya no hay un tratamiento curativo, sin embargo, hay tratamientos que pueden mitigar el dolor. En este caso, lo mencionábamos como paliar el dolor, controlar los síntomas y de igual forma les explicamos que hay un documento que es una voluntad anticipada en la cual ellos, respetando estos principios bioéticos del paciente, que es la autonomía y la justicia, les comentamos que ellos tienen que decidir acerca de su tratamiento. Se les da la opción de que si en algún momento requieren de alguna intervención como una intubación, como un proceso de ventilación mecánica, ellos puedan decidir si quieren tomarlo o no quieren tomarlo. Si durante este proceso de enfermedad llega a haber más complicaciones y hay la necesidad de colocarle una sonda para alimentarla, ellos también pueden decidir si quieren que se coloque esa sonda o ya no quieren colocarle esa sonda. Entonces firman un documento en los que los pacientes deciden qué es lo que se va a intervenir con ellos. Entonces hay que respetarlo en todo momento.
Si no pudiera firmarla el paciente, ¿quién la firma? Es que ahí esa es la cosa, ese es el problema. Por eso, como dice ella, lo ideal de firmar la voluntad anticipada, ¿cuándo es? Es hoy. Hoy que estás bien, hoy que estás en tus facultades perfectamente bien, porque dices, híjole, si yo me enfrento a una situación de la cual ya no quiero salida, no quiero que me alarguen la vida y es perfectamente válido. No quiero que me pongan una sonda de alimentación y me dejen en coma no sé cuántos meses. No quiero que me intuben y me quede lleno una cama de hospital no sé cuántos meses cuando ya no hay salida. Entonces, tú puedes bajar tu voluntad anticipada de internet y nada más te la tienen que notarizar. Y esto es importante porque estás tomando la decisión tú y se va a hacer lo que tú dijiste. Porque, ¿qué pasa en situaciones de emergencia, no de emergencia, sino de cuando el paciente ya no está en facultades mentales para poder decir, la familia dice, no lo dicen en mala onda, pero sí dicen, síganle, manténganlo vivo a toda costa. Y yo tengo una frase mía que digo, la persona más cruel con un paciente terminal muchas veces es su familiar, pero es por amor. Fíjense cuántos tropiezos en una misma sola frase. El familiar se aferra a no querer dejar ir a esa persona, y el que está sufriendo es el paciente. Entonces, yo creo que esa voluntad anticipada todos lo tenemos que tener perfectamente claro y se tiene que respetar por ley. Sí, solamente también me gustaría, ahorita como lo estamos comentando, los cuidados paliativos no alargan ni acortan el proceso de muerte. Exacto, o sea, no es matar. Exacto, va a llegar, hay algunas medidas que se tienen que hacer con las personas porque lo que buscamos es que esté confortable, que esté sin dolor, que tenga la tranquilidad, porque hablaba también de lo emocional, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la parte de voluntad anticipada, pero también hay momentos en los que un cáncer a veces que no es lo común, pero fulminante, de estos que llegan y no te dan oportunidad de nada. Por eso es importante los cuidados paliativos, es abarcar desde antes, desde el momento del diagnóstico, como bien lo decían. Uno puede ver qué enfermedades no tienen un buen pronóstico y sabes que existe la posibilidad de que requieran de esa atención. Entonces, ir planeando desde un principio este tipo de cosas. Y decíamos, a lo mejor a veces también el paciente no está en la posibilidad de tomar decisión, aunque esté en sus plenas facultades, ¿no? Entonces, ¿quién va a tomar decisiones por uno? Que esto es un mensaje a la población, porque todos deberíamos de estar viendo desde ahorita, no tener una enfermedad, de hablar y tomar decisiones de qué quieres que suceda contigo, porque eso también hace los cuidados paliativos, ¿no? Es un equipo también interdisciplinario y se ve qué quieres incluso en tu funeral, ¿no? ¿Quieres flores? ¿No quieres flores? ¿Quieres que haya esto? ¿Qué no quieres? A nadie le gusta hablar de eso, pero qué importante es que lo hablemos. Sí. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos la voluntad anticipada en casa con mis papás. Y yo me acuerdo que mi papá dijo, pues ya me caigo yo muerto, ya les estoy contando algo personal, como una tapa de excusado. Le dije, pa, tristemente... No es tan sencillo. No es tan sencillo, ojalá. Y todo el mundo, pum, se cayera muerto y ya. Pobre de los que quedan, pero el que se va es una maravilla. Pero eso no, muchas veces es la antesala, que los que estamos en esto la vemos, no es tan bonita. Pepe. Pero sí decir, no alargar, pero no acortar tampoco, Exacto. nada más quitar los síntomas. Y justo por esto que están comentando, ya hay dudas. Fernanda Sánchez nos dice que si necesita la atención de un apoyo para un enfermo terminal, ¿a dónde acudir? ¿Dónde buscas un especialista? Existen varios, bueno, y también hay dos vertientes, ¿no? Los tanatólogos y los paliativistas. Los tanatólogos también nos ayudan a entender este proceso de duelo, no solamente la salud, sino muchos procesos de duelo. Y ya la parte de cuidados paliativos es también esta parte del control de síntomas. ¿Dónde buscar? Existen instituciones dedicadas incluso aquí en la Ciudad de México y en el exterior que se dedican a eso específicamente. Si están atendidos en algún hospital, por ejemplo, vuelvo a referir el INCAM porque es la institución como más grande, tienen un departamento. Entonces también es válido que lo pidan, ¿no? Que también a su médico le pidan esta atención tanatológica y paliativa, ¿no? Entonces, no sé si en FUCAM también como... Sí, también cuenta con un equipo de cuidados paliativos. Incluso estamos en comunicación con el Centro de Cuidados Paliativos de México, que también es una institución privada sin fines de lucro, en la que también prepara a personal para prepararlos a los cuidados paliativos, y ellos mismos brindan ese servicio cuando se ponen en contacto con estos pacientes y van a sus domicilios a brindarles estos cuidados paliativos. No tienen que trasladarse a un hospital, estos cuidados paliativos se pueden dar a domicilio.
Y por supuesto, usted sabe que Diálogos es de lunes a viernes, diferentes ejes temáticos, y este tema se ha tratado, así que si usted tiene duda, en el centro de contacto con la audiencia le pueden dar también números sobre lugares donde se dan los cuidados paliativos, sobre especialistas, así que por favor comuníquese con nosotros, es 5166-4000 y lo podrán orientar. Y también por supuesto seguir la aplicación, Pepe, de 11 más, y ahí puede ver todos los programas de diálogos y ahí encontrará información. Y en este punto vuelvo a insistir, porque sigue existiendo esa duda, que la gente dice, cuidados paliativos es eutanasia. No, no tiene que ver. Eutanasia es que te pongan algo para que te mueras. Es decir, es literal matar a alguien, que en algunos países con una enfermedad terminal se permite, eso es otro rollo de otros países. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo un cáncer terminal, estoy invadido, ya recibí quimio, ya recibí radio, ya recibí inmuno y nada más no salgo, me sigue saliendo por todos lados y ya no puedo más y digo, yo ya no quiero y lo tengo en mi voluntad anticipada, no quiero ni que me intuben. ¿Qué me hacen? Ok, bueno, tendríamos que primero identificar la necesidad justamente de este paciente. Y bien, si notamos que hay un compromiso de la vida que realmente ya nos está dando una calidad de vida, podemos también llegar a la sedación paliativa. La sedación paliativa también es una opción de tratamiento que, como decimos, no tiene nada que ver con la eutanasia. Lo que permite es un control de los síntomas, que este paciente esté tranquilo en todo momento, que creo que es lo que todos buscamos originalmente, ¿no? Todos buscamos llegar a una muerte tranquila, sin dolor, y es justamente una opción que tenemos. Eso me parece una manera ideal de terminar el programa de hoy, porque esto es algo muy, muy importante. Sedación no es lo mismo que morirte. ¿Qué quiere decir? Que estás en una fase terminal de la enfermedad, te han controlado el dolor, te han quitado la náusea, pero tú te sigues quejando y quejando, te sedan, es decir, te duermen, no te están matando, te están durmiendo y van a dejar que la enfermedad lleve a cabo pues, su propio proceso, que el proceso biológico y natural de la enfermedad es acabar con tu vida. Ese es, ni modo, así hay que decir las cosas como son. La enfermedad va a acabar con tu vida, pero no te está matando ningún médico. Los paliativistas solo te están ayudando a que no sufras ese momento y llegues a lo que nos acabas de decir perfectamente claro. Que cuando llegue el momento de tu muerte estés tú tranquilo y sin estar sufriendo. Esto es muy importante y creo que es un mensaje sensacional para acabar el programa. ¿Qué dices, Nora? Así es, Pepe, un gran mensaje y además conocimos lo que hace la enfermería oncológica, van contigo de la mano esta empatía desde el diagnóstico hasta esta etapa final, que es importante que estés acompañado tanto tú como tu familia. Perfecto, pues esto fue Diálogos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido un programa diferente, muy importante. Quiero agradecer también a nuestras intérpretes de lengua de señas que nos acompañaron todo el día. Y sobre todo, no nada más a los enfermeros oncológicos, a todos los enfermeros, felicitarlos, darles voz y voto. Diálogos está abierto para todos ustedes. Y a ti en casa, gracias por vernos.